Shalom. Bueno, aquí estamos de nuevo, esta vez en una posición diferente en la cocina, pero vamos a tocar y continuar el tema de lo que es el converso y los convertidos, que es una serie que también estamos lanzando para educar a muchos de ustedes que han adquirido ciertos niveles y quieren saber qué dice la halajá en cuanto a los diferentes puntos. en este video, quizás va a ser más de un video en cuanto a este tema del converso y el convertido. Vamos a ver el tribunal de tres. El Beit Din para la conversión tiene que ser compuesta por tres personas. Hay tres componentes esenciales de la conversión, como sabemos, y estas tres aspectos es la aceptancia, la observancia de los mandamientos. Eso es el número uno. Entonces, si ustedes quieren anotar acá, aquellos que están siguiéndome, la primera cosa que tenemos que ver acá es que la aceptancia y la observancia de los mandamientos es el primer componente esencial para la conversión. Número dos, la circuncisión para los hombres. Número tres, la inmersión para los hombres y las mujeres, el mikveh o mikvah. El término hebreo son Kabbalat HaMitzvot, Milá y Tevilá. Son los tres términos que se emplean en cuanto a los requisitos para la conversión. Y es mandado rabínicamente que a priori, antes de todo, que los tres tienen que ser ejecutados antes de una conversión, es decir, para una conversión válida, tiene que ser hecho delante de un tribunal rabínico compuesto de tres hombres. Por lo menos un miembro del tribunal tiene que ser un rabino, quien es un experto en la materia de conversión. Los otros dos pueden ser laicos y deben ser conocedores del material por igual. Los otros jueces, Dayanim, tienen que ser eruditos estudiando Torah y Talmud, quienes son temerosos de Dios, judíos observantes. Esto es muy importante. Estaremos tratando sobre esto, sobre varios aspectos, la composición del tribunal en otro video, en particular qué se requiere de estos rabinos o estos personajes que forman lo que es un Beit Din. Ahora, ¿a dónde se basa que las conversiones tienen que ser hechas ante de un tribunal de tres jueces, de tres individuos que son y llegan a formar parte de lo que es tres jueces? La base se halla sobre la declaración rabínica del rabino Hilla ben Abba, quien cita el rabino Yohanan en Yevamot, Talmud Yevamot 46b, que dice para la conversión tres jueces son esenciales porque la palabra mishpat es empleado, juicio, es utilizado en referencia del converso, el ger. El hebreo para esta versión es ger Sarik Shlosha, Mishpat, Ketiv Ben. Esta conexión entre lo que es el Ger y Mishpat es basado en el verso bíblico que dice: y juzgará justamente entre el hombre y sus hermanos y el extranjero. El Deuteronomio de Barim 1.16, la misma ley y la misma Mishpat será para ambos de ustedes y para el Ger, el extranjero que reside contigo. Ahora, estos pasajes son muy fundamental para entender cómo se acepta el ger y por qué es importante que esté contigo. Y vamos a ver todo esto más en detalle. Esto está basado en Mishpat 15:16. Y tendrás un Mishpat para el ger y del nacido. Es una misma ley para ambos, el judío que es nacido judío como también el converso. No hay excepción de persona. Está basado en Levíticos 24, verso 22. La aceptancia del mitzvot es en el punto de comienzo para el proceder jurídico, para el proceso de la conversión. Según el punto de vista estricto de las decisiones legales, el poskim, según algunos, no se convierte antes de tiempo, es decir, de un tribunal de tres hombres. Tiene que ser presentado y el tribunal tiene que estar envuelto. A un post BDAV después del hecho, una conversión es así válida. La persona, por lo tanto, está prohibido casarse con un judío si no es hecho de esta forma, según unas opiniones. En el caso de un hombre quien está asociándose con una
judía o engendrando un hijo, el niño no está invalidado, no es pasul. Aun, aunque no hubo conversión por causa del principio de un niño de un padre no judío y una madre judía, es válida, es kasher. Estoy seguro que no estoy, eh, porque todo esto lo tengo por escrito y, y traducido en lo que es en muchos de los materiales. O si me ve que está leyendo, esta es la razón, no es porque estoy simplemente leyendo un libro, sino más bien traduje lo que es mucho de lo que dice en los diferentes lugares aquí, y a veces mis letras no son muy claras. Escribo como un médico, y a veces no veo muy bien mis propias letras que escribí. Eso es por eso que tomo pausa para releerlo. Vamos a de nuevo continuar acá, aunque no hubo conversión por causa del principio, un niño de un padre no judío y una madre judía es válido, es kasher. Sin embargo, hay algunas limitaciones, aunque el niño no es pasul. Ordinariamente una mujer israelita judía está permitido un judío de descendencia sacerdotal, el estatus de Cohen. Esto no sería el caso si fuera engendrado por un no judío. Es decir, en nuestro caso que estamos hablando, una persona cuya conversión era inválida. Además, el niño de tal unión no sería exento de las leyes de redención del primogénito, Pidyon Haben, que se vea en Shulchan Aruch 305, la sección 18. El Tosafot reta a aquellos quienes claman que es suficiente con un solo juez en dos casos de conversión, porque hay algunos que dicen que con un solo juez es suficiente. Y esto está basado sobre el caso previo que hemos mencionado, en la cual la decisión legal es de Oraita, es decir, de la Torah, desde la Torah considera que solo un juez es necesario, o dependiendo sobre el juez, los litigantes y el caso. El Tosafot rechaza este punto de vista, que un tribunal de conversión puede consistir en un solo juez, siendo que el ger alcanza el mismo estatus de un judío completo. Esto es similar al caso monetarios y leyes de robo o de daños corporales, las cuales también son probados ante de un tribunal de 3 hombres. 3 hombres no necesariamente que sean 3 rabinos, y esto es muy importante de comprender. Y vamos a ver ese término de rabinos porque la Shulchan Aruch menciona la expresión de rabinos, pero hay que calificar qué es lo que significaba y por qué hoy en día ya no es aplicable. Porque de verdad hoy en día no existen rabinos con esmijá que fue dado por Moshe Rabbeinu. En cuanto a los sabios, indicaba que tenía que ser esmijá de lo que es de la Mesorá o de la línea de que había recibido de Moshe Rabbeinu. No es necesario para una conversión tomar lugar en un tribunal de 23 jueces. Había de 7, luego también había uno de 9, había uno de 23, y el gran Sanhedrin, que eran de más de 72 miembros, 72 si no estoy equivocado, si me recuerdo bien, miembros en el tribunal. Ni tampoco decimos que la conversión es similar al caso de que casos involucrados en decisión sobre años bisiestos del calendario, que según Rabino Shimon ben Gamaliel, famoso Gamaliel, que según él puede tener hasta 7 jueces. No es como la restitución de la tierra al pueblo, que son juzgados en tribunal de 10. Fallé, no dije 9, no 10. Y es 10. Y los sabios derribaron del tribunal de 3. La frase mencionado anteriormente es Mishpat Ketin B, Keta B. Solo 3 se necesitaba, siendo que las conversiones son como situaciones en las cuales juicio es hecho entre el hombre y sus hermanos, como dicen Devarim 1, verso 16, o Deuteronomio 1, verso 16. En casos monetarios, esto se refería, aunque desde el punto de vista espiritual, conversiones tienen algo similar al caso capital, porque estamos tratando con la vida de una persona. Sin embargo, el tribunal de 3 hombres del Beit Din es suficiente para la declaración de la aceptancia de la conversión o el converso sea recibido. Ahora, otra fuente
de un Beit Din se encuentra en Tosafot sobre el pasaje en el Talmud en Kedushin 6, en lo que es en la parashá, perdón, Talmud Kedushin 62, en la sección donde habla Mishpat. El Talmud menciona la siguiente situación. Escucha esta situación. Lo hemos traducido por mi persona del Talmud. Y dice, un hombre dice a una mujer: he aquí, tú eres consagrada a mí, después que me convierto, o después de que tú te conviertes. Puede ser para el hombre o la mujer, dependiendo de quién va a ser convertido. En estos casos, ella no está desposada o sea prometida a ser convertida, porque el Rav Hilla ben Abba dijo que en el nombre del rabino Yohanan, por causa que no está solo en su poder, porque la conversión se necesita 3 jueces, son esencial, que es la razón que los 3 jueces son necesarios. La palabra Mishpat, en referencia a un ger, esto lo hemos visto en Yevamot 46b. De nuevo, la explicación descansa en la frase antes mencionada. La palabra mishpat o juicio es usado en referencia al convertido, mishpat ketiv be. Y el candidato converso potencial puede que no haya el requisito de los 3 jueces que componen un Beit Din. Hay varias otras posibilidades para la invalidación de la desposada condicional, porque la Gemara no explica que ella está prohibida casarlo por causa que anuncie que él está convirtiéndose con el fin de casarse con ella. Pregunta: puede ser que él dijo que antes se convirtiera con el fin de desposarla a él. En tal caso no puede ser considerado un converso justo, porque ya hay un motivo en la cual se está convirtiendo, el casamiento. Otra posibilidad es que no está solo en su poder, o sea, que no pase todas las etapas del protocolo para satisfactoriamente lograr lo que es una conversión que es considerada una conversión Ger Tzaddik, a donde es informado sobre los mitzvot, y que puede ser que él no es capaz de aprender los mitzvot a las satisfacciones de los jueces, o que él no quiera persistir en la conversión después de aprender lo que involucra en sus detalles, es decir, de ser judío y todas sus responsabilidades. Y después de aprender de todo esto, sin embargo, tiene suficiente conocimiento de halajá a pasar esa etapa. Entonces, según la Gemara, su desposado condicional aún estaría no válida. ¿Por qué? Por lo tanto, aparece probablemente que la razón por la invalidación del desposado es que no está solo en su poder, es decir, no tiene el poder solo de decidir: esta va a ser mía, porque involucra lo que se llama los otros jueces. A hallar 3 hombres del Beit Din, siendo que ellos puedan descalificarlos, o él o ella, por causa de que ha puesto sus ojos, su corazón, sobre una mujer judía, o sea, un hombre judío, como se sugiera anteriormente. Eso es decir, tal cosa no puede ocurrir de esa forma. Ahora vamos a ver, este es el motivo, y a ver lo que es el candidato. Tiene que pasar un proceso claramente de lo que es tomar sobre encima lo que es el yugo de la Torá, como habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver los miembros del Beit Din, y esto va a ser muy importante que ustedes presten atención, porque si pierden esto, entonces van a perder todo el sentido de lo que dice quién es válido de servir en un Beit Din. Los miembros del Beit Din, además de ser eruditos en la Torá y el Talmud, temerosos de Dios, y debe tener lo que es un tremendo temor de Dios, y judíos observantes, tienen que ser Dayanim Mumhim, jueces ordenados en cadena de Moshe Rabbeinu. Ahora, hoy en día, ¿quién está ordenado de tal forma? Baruch atah Adonai Elohim Me'olam shehakol nehiyah bidbaro. La pregunta que nosotros hacemos es: ¿quién hoy en día tiene la cadena de ser ordenado como rabinos de la cadena de Moshe Rabbeinu? Cuando ya se perdió el link, la conexión se perdió, fue desconectado. Nadie hoy en día que es un rabino con título de universidad, de yeshiva, lo que sea,
tienen lo que se llama el requerimiento de ser llamado un Dayanim Mumhim, jueces ordenados. Nadie, ni siquiera el rabino principal de Israel tiene ese título. ¿A qué vamos a ver? ¿Por qué le digo esto? Porque entonces tenemos que entender algo muy claro, que ningún rabino en la actualidad califica para este trabajo, pero que es lo que dice y lo que vamos a ver, que eso no descalifica en la cual que tenemos que todavía hacer conversos y aceptarlos cuando califican. Ahora, vamos a referirnos al Nimukei Yosef sobre Yevamot 46b y la discusión que ocurre en el Ketirot 9a. El pasaje se refiere al requerimiento durante los días del templo que un sacrificio sea traído por el converso como un componente del protocolo de la conversión. Siendo que el templo ya no está de pie y la cadena de ordenación rabínica se quebrantó, perdiendo así la cadena que conecta a los rabinos de Moshe, rabino con los rabinos coactuales, este componente no puede ser cumplido. Mientras tanto, entonces, cesaremos de aceptar conversos. El Talmud en Ketirot, que mencioné 9a, dice, como sus antepasados entraron en el pacto solo por la circuncisión, la inmersión y la aspersión de sangre, ejemplo, ofrenda, sacrificio, etc., así entrará un ger, un prosélito, al pacto, solo por circuncisión, inmersión y la aspersión de sangre. Ahora, no tenemos la manera de poder utilizar lo que es la parte del sacrificio, que es la aspersión de sangre. Aunque durante el tiempo del templo, la omisión de sacrificio hubiera invalidado la conversión, hoy esto no lo invalida, por causa de la insistencia bíblica que la conversión es y aquí está la clave, cuando cualquier mandamiento nos dice que es una estatua para siempre, es decir, nada de lo que procede después puede invalidarlo. Por ejemplo, en este caso, donde esta estatua es un mandamiento perpetuo, si no hubiese habido sacrificio se podría hacerlo, pero sino que ya no lo hay, no es necesario para poder completar el proceso de esta estatua. A través de vuestras generaciones y todas las generaciones, o por lo tanto, aquellos como los sirios que tratan de decir que de verdad nadie tiene la capacidad de poder hacer conversiones hoy en día y que todas las conversiones no es aceptable y por lo tanto ellos rechazan todos los conversos basado en este concepto errado. Aquí tenemos el apoyo donde dice claramente en Números capítulo 15, verso 15, que es una estatua para siempre, para todas vuestras generaciones. Un tema que hay que indicar claramente que todavía es para todas las generaciones aceptar conversos. Importante, dando que cada ley, cada mitzvah, mandamiento, por la cual la frase a través de vuestra generación es un término que refiere a la eternidad, a los eternos. Algo muy parecido a aquellos que les gusta jugar con la idea de poder comer algún día puerco, porque dice el Mirdashim de que algún día el judío va a poder comer puerco porque su naturaleza va a ser cambiado y comienza a crear eso, y de esto cogió muchos mesiánicos y meshejistas para justificar a ellos comiendo cerdo. Sin embargo, es un hok en la cual es algo que fue mandado por el Eterno como una estatua, un mandamiento eterno de generación a generación. Yo no creo que eso va a terminar, amigos. Aunque lo dice el Midrash y aunque lo dicen muchos rabinos, el hecho de comer cerdo es un hok, es un mandamiento dado por Dios que no tiene raciocinio, no tiene un razonamiento del por qué lo hizo Dios así. No me vengan a justificar comer cerdo porque ustedes ya creen que el Mesías ya llegó, sea el uno el otro, o cualquiera. Aun si se levanta uno que dice que es el Mesías y llega a cumplir casi la mayoría y decide comer cerdo, lo descalifica como Mesías. Ahora, a través de vuestra generación es un mandamiento perpetuo. En la conversión no puede ser abrogado aún si un sacrificio no puede ser traído. De igual forma,
El requerimiento histórico estricto de ordenación de los 3 jueces del Beit Din tiene que rendirse al mandato bíblico sobre la conversión que sea disponible a través de vuestras generaciones, y por lo tanto, Dayanim Mumhim, por causa de que no existe en la actualidad, en este momento, no invalida que haya 3 hombres en su componente de un Beit Din contemporáneo que sirve como un tribunal de arbitraje donde todos los participantes se rinden al procedimiento legal según los proscritos halágicos. Otra posibilidad de este verso es un componente como siendo en la categoría de preparación para un mitzvot, y esto lo menciona también el Ha-Kasharat, algo de gran interés. Es decir, si te dicen a ti, bueno, usted no es rabino, me río porque de verdad hoy en día no existe Dayanim Mumhim. Es para reírse. Nadie en la actualidad tiene la certificación de Moshe Rabbeinu o en esa cadena, o por lo tanto todos los rabinos en la actualidad que te dan el papel de smijá, o perdón, de ordenación, no tienen la autoridad de parte de Moshe Rabbeinu. Es simplemente un certificado que has llegado a un cierto nivel de conocimiento. Eso es el smijá. Yo conozco a muchos rebis hasídicos que ni tienen smijá y se llaman rabino, rebe. Por favor, despertamos a la realidad. No seamos más ignorantes sobre estos temas. El convertido como miembro del Beit Din. El convertido como juez y rey. Esto es muy importante de comprender por el tema tan controversial, si una persona es convertida puede servir en el Beit Din o no. En cada generación, descendientes de convertidos han ocupado posiciones de honor y liderazgo entre el pueblo judío. Unos ejemplos prominentes incluyen el rabino Akiva, quien fue un descendiente de conversos, Shemaya y Abtalión, cabecillas del Sanhedrin. Quiero decirles así, a ellos sentarse en el Sanhedrin servían como jueces y sus votos contaban. Y la tribuna de la generación antes de Gilel el anciano. Sin embargo, hay sus limitaciones, la cual el converso en sí mismo puede ser apuntado, y eso lo vamos a ver ahora porque es importante en cuanto a esta conversación de quién puede estar en un Beit Din. Aunque varias explicaciones para esto puede ser hallado en los comentarios, y puede ser hallado también en vislumbre, aparece en pasajes de Berajot 27b en el Talmud, la cabeza del Sanhedrin, el Tribunal Supremo hecho por 70 más el Dayanim. Rambam Gamaliel había sido temporalmente desposado por sus colegas y los rabinos estaban deliberando sobre quién debería ser asignado en su lugar. Estamos hablando del presidente de la gran asamblea de jueces, que se llama el Sanhedrin, sobre quién debería ser asignado en su lugar. Un candidato a ras de oro fue mencionado, como leemos y como sabemos, propuesto y rechazado hasta que finalmente descansaron su decisión sobre el rabino Eleazar ben Azaria, uno de los candidatos que había sido sugerido y subsecuentemente rechazado fue el rabino Akiva, el famoso y gran rabino Akiva. Como uno de los grandes sabios de su día, él era una elección obvia, y desafortunadamente, como el rabino notó, él le faltaba el mérito ancestral, el sejut de los padres, Arvit. De hecho, el rabino Akiva es descendido de un enemigo del pueblo de Israel. Fíjate, no solamente que fue descendiente de conversos, sino de un enemigo de Israel, el general cananito Sisera. Rashi explica por qué esto sucedió, porque el mérito ancestral era tan importante, siendo que el desposado Rambam Gamaliel era un personaje tan grande, cualquiera que fuera asignado en su lugar pudiera haber sufrido sobre su cuenta. Una generación décima descendiente de Esdras, el escriba, tenía tal mérito, y era el rabino
y era tal rabino que habíamos mencionado, el rabino Eleazar ben Azaria, y el rabino Akiva no tenía ese mérito. No es que él no servía en el tribunal como juez. Hallamos aquí un argumento en contra de aquellos que dicen que un ger, un convertido, descendiente convertido, no puede sentarse en tribunal como juez. Y habíamos mencionado a otros dos, a Atalia. Esto nos da de indicación que sí puede sentarse en un tribunal basado aún en sentencias capitales. Quizás una de las razones por qué un converso no puede ser asignado a una posición de autoridad es por la falta de mérito, pero no por falta de incapacidad. Además de su erudición y justicia, un líder judío necesita asistencia, incluyendo lo que es el mérito de los ancestros piadosos judíos, pero este hecho que no tuvo, y él no tuvo ese sejud de los avot, de ser asignado sobre la Asamblea Mayor del Tribunal Supremo de Jueces de Israel, pero era sin duda un juez, un dayan distinguido. En Yored Dea 269:11, el Shulchan Aruch dice: un converso es calificado a juzgar asuntos monetarios si su madre es judía. Si su madre no es judía, él no puede juzgar a un judío de nacimiento, pero puede juzgar su compañero convertido. Déjeme repetir esto. Esto es muy importante de entender lo que dice el Shulchan Aruch. Si su madre no es judía, no puede juzgar a un judío de nacimiento, pero puede juzgar a su compañero convertido. En cuanto en la ceremonia de Halitza es exemptar a una viuda del matrimonio, liberato. Él no puede servir como juez aún para el Halitza de otro convertido, no sea que ambos partes son judíos. Ya el Shulchan Aruch nos declara claramente que no, un convertido no puede servir para casos que envuelve a un judío natural. Pero en casos de un convertido, un prosélito como él, sí puede servir. Y esto incluye lo que es asuntos de un convertido sentándose para juzgar a uno que va a ser judío. En contexto de esta discusión particular, la palabra convertido en la primera línea tiene un significado matriz o martiz. Se refiere a uno cuyo padre no es judío y su madre lo es. Para indicar una cuya madre no era judía, el término converso completo será usado. Un converso puede juzgar un caso entre convertido y convertido. Hoshen Mishpat 7.1 dice: un ger puede servir como dayan en casos de gerut, y es muy claro que este es el punto de vista que muchos sefaradim siguen. Rabá deduce en Yevamot 102a que un convertido puede juzgar un compañero convertido basado sobre Deuteronomio 17:15. Colocar sobre ti entre vuestros hermanos. El convertido dayan puede hablar según como sus hermanos convertidos. Esto implica que una posición de autoridad sobre el judío de nacimiento deberá ser concedido a alguien quien es entre vuestros hermanos y él mismo nacido judío. Sin embargo, la posición es no de sobre ti, pero sobre otros convertidos. Él no necesita ser entre vuestros hermanos. Raba continúa: si la madre del juez judía, él puede ser clasificado como entre vuestros hermanos, según el Rif, el rabino Alfasi, y el prerequisito de una madre judía aplica en casos monetarios. Según Rashi, acerta, el Rabá tiene que estar hablando sobre lo que es casos capitales. Rashi cita un pasaje en Sanhedrin, capítulo 32a, para apoyo. El Mishnah declara que todos son calificados a juzgar casos monetarios. El Talmud explica en 36b que la palabra todo, a incluir conversos. El Tosafot observa, sin embargo, que un pasaje en Yevamot 45b
contradice esto. Rabá permite al rabino Mari Bar Rachel, hijo de un convertido varón, a ser asignado a una posición comunal, solo por causa de que su madre era judía. Esto indica que teniendo una madre judía es un prerequisito para mantener cualquier posición de autoridad, presumiblemente incluyendo la de un juez. El Tosafot resuelve la contradicción por la interpretación del pasaje en Sanhedrin 32a. Como un convertido siendo capaz de juzgar casos involucrados otros convertidos, como indicando en el pasaje de Yevamot 102a. Pero, por lo tanto, ellos están en desacuerdo con la interpretación de Rashi del pasaje en Yevamot. Según el Tosafot, el requerimiento de una madre judía aplica también en casos de monetarios, pero no necesariamente lo contrario. En cuanto a la halitza, que es cuando una mujer está obligada y le ha de soltar de sus obligaciones a lo que es el próximo familiar, que ha de tener intimidad con ella para darle hijos al medio de su hermano, Rabá explica que hay unos requerimientos especiales para ambos padres del juez que sean nacidos judíos. Esto es basado sobre Devarim, Deuteronomio 25:10. Y en Israel él irá por el nombre de la casa del que aflojó sus zapatos. Es decir, ahí vemos la parte paterna. Una descripción de la ceremonia de Halitza, siendo que el verso enfatiza que en Israel irá para el nombre de, deducción de los jueces tiene que ser judíos de ambos lados. Nimukei Yosef observa que según Rashi, la calificación para juzgar casos capitales son menos estringente que lo de Halitza, y en lo anterior es suficiente de tener una madre judía, mientras que en el posterior se requiere que ambos sean judíos. Esta circunstancia que Nimku Yosef encuentra, y para que sepan, Nimku Yosef era sefaradita, no era ashkenazí. Okay. So aquí en Nimku Yosef, ¿qué es lo que dice? Dice que mientras que esto requiere que ambos sean judíos, y en la circunstancia que Nimku Yosef se encuentra improbable. Además, en Kedushin 76b y otros lugares está implicado que cualquier otra posición de autoridad requiere por lo menos una madre judía, mientras según Rashi la posición general de juez no lo requiere. Puesto y otras razones, Nimku Yosef favorece la posición del rabino Alfasi. El Rif citado anteriormente, que el pasaje de Yevamot 102a refiere solo a casos monetarios, y por lo tanto conversos puede juzgar a su compañero converso aun en casos monetarios, pero solo puede juzgar nacidos judíos si su madre es judío. Para juzgar casos capitales, ambos padres tienen que ser judíos. Quiero mencionar esta nota porque el Tzitz Eliezer dice ver sobre esto, sobre el comentario del Rambam, dice que un converso puede ser como uno de ellos. Rambam en Hilchot Melachim 1:4 codifica lo siguiente. Quiero que ustedes leen. Un rey no puede ser asignado entre las comunidades de conversos, no sea que su madre es nacido judía. Este requerimiento no solo aplica a reyes, pero a cualquier posición de autoridad. Sobre el pueblo judío, sin más decir, esto incluye la posición de un juez. Estamos hablando sobre el pueblo judío. Rambam no está de acuerdo con la posición de Rashi, clamando que un converso completo está descalificado de oír aún casos monetarios involucrados no convertidos, es decir, judíos nacidos. El Tur Señoret Deam 26:9 toma una posición intermedia. Él dije, y la decisión de él es que no puede ser obligado a alegar su caso ante un juez, quien es convertido completo a declarar su caso ante de él, uno que no es converso completo, pero con solamente el consentimiento de los litigantes. Tales jueces
puede oír el caso, y quizás esto es lo que Rashi también estaba significando. Con el consentimiento del que va a escuchar, tienen ese consentimiento y por lo tanto puede aún ser aceptable. En Sota, en el Talmud Sota 41b, según el Tosafot, mientras que figuras autoridades ordinarias es suficiente, si su madre es judía, el rey tiene que ser de origen judío, de ambos lados, sus linajes paternas y maternas. Kesef Mishnah nota que si este es el caso, el hijo de Salomón, Rehoboam, el hijo de Naama, la amonita, no debería haber sido permitido sucederlo. Bet Hillel va un paso más allá, sugiriendo que el rey David debería ser inelegible al regir, siendo que él era descendiente de Erdut, la moabita, igual de una conversa. ¿A dónde vamos acá con este argumento? Y quiero que sepa que esto es la forma donde veamos los diferentes puntos de vista y llega a lo que es una decisión conclusiva. El Kesef Mishneh concluye, a lo tanto, que es suficiente si el rey es de ancestro judío en su linaje paterno, como fue en el caso de David y de Rehoboam. En este caso la herencia viene por qué lado, según la decisión, lado paterno. Esto es muy importante. Nodab y Yehuda ofrece una resolución diferente. El verso de donde estas leyes son derribados y leemos: poner sobre ti un rey entre vuestros hermanos. Esto significa, tiene doble sentido en esto. Y esto lo vamos a ver en el caso que ocurrió, y quiero simplemente hacer un repaso de lo que habíamos comentado en otros videos, que una comunidad en Rusia de todos convertidos se surgió, y hubo alguien obviamente que estaba en liderazgo sobre ellos, también un convertido. Ten esto en la parte de atrás de su mente cuando estamos considerando esta charla de autoridad y cómo aplica, porque tiene que ver cómo que sí se puede. Él sugiere que en este versículo solo aplica al iniciarlo, poniendo el del rey, que es la inauguración de la dinastía, pero una vez que está en lugar es inmaterial si la madre del heredero al trono es de origen judío o convertido. Por lo tanto, Rehoboam era legítimo porque él era el hijo del rey Salomón. Y en cuanto al rey David, siendo que era ungido rey por el profeta Samuel, por la palabra de Dios, ninguna conclusión puede ser arraigada a tal caso. ¿Qué es este asunto de Zerah Israel? Es conocido como judíos patrilineal. Zerah Israel en la conversación significa que sus padres son judíos pero que su madre no lo es. Si vienen a ser un judío halágico a través de la conversión, también puede servir como dayan aún en casos involucrados a judíos nacidos. Así dice también el Shulchan Aruch 7.1, que dice: un hijo de un par de judíos cuando se convierta, Zerah Israel, puede sentarse sobre un Beit Din involucrado en casos con judíos de nacimiento. Y esto está también en lo que es en Mikeren Akedah. Todo esto nos ayuda a contratamos con Bnei Anusim y sus estatutos que estos poseen. Es obvio, y esto es muy importante para las comunidades Bnei Anusim, es obvio que existen algunas limitaciones sobre los papeles que conversos juegan en las posiciones de liderazgo, y en cuanto a estos que juegan en cuanto a la parte judicial, pero para propósitos prácticos, estas limitaciones se mantienen en la región teórica y no práctica. Más revelante es el hecho de que un converso y sus descendientes pueden obtener, y lo han logrado, en los niveles más altos de la erudición y posición de respeto a través de la historia judía. Ahora, vamos a terminar acá porque obviamente hemos cubierto bastante, y entonces en el próximo video vamos a ver las consecuencias de los avisos que hay que hacer el Beit Din al converso. Pero quería traer esto y vamos a tocar más sobre este asunto de los Beit Din, porque ya hemos visto claramente que hoy en día no existe verdaderamente rabinos que menciona el Talmud que tienen Dayanim Mumjim. Eso ya no existe. Por lo tanto, eso no invalida que a un
judíos educados, conocedor de Torah y Talmud, que son eruditos, que son conocedores, pueden sentar y crear un tipo de Beit Din, como lo que es las cortes de arbitraje, que todos los que están envueltos están de acuerdo de aceptar las decisiones de que presenta lo que se sientan como jueces. Esto es el sistema hoy en día que se está funcionando, aun cuando van a los, entre comillas, a esos rabinos en Israel que están reconocidos por el Rabanut. Y ahí es donde lo que tenemos la gran controversia. Y esto no estamos tocando lo que son Beit Din privados en contraste a Beit Din que son políticamente reconocidos por el Estado de Israel. Algo que aún el movimiento hasídico lucha a diario contra lo que es el Estado de Israel, porque no reconocen. Si me dice, bueno, el Estado de Israel reconoce lo que es la Torá como vigente y aplicable al Estado y gobierno del Estado de Israel, entonces yo diría, estamos en una posición totalmente diferente. Y que hay un Beit Din, un Sanhedrin, ya sería algo diferente, pero no hay Sanhedrin, no hay una monarquía, el Estado de Israel no posee lo que es la Constitución de la Torá como la forma de dirigir el país, y por lo tanto es un Estado secular sin los valores netamente agarrado a lo que es la Torá. Por lo tanto es como ser ciudadano de un país llamado Israel, compuesto por judíos que sí creen en la Torá, sí creen en lo que es la Constitución de la Torá, pero no se ha dado a reflejar en el gobierno de Israel como tal, como una institución en la cual sus leyes y su constitución de cómo andar es la Torá. Bueno, en el próximo video vamos a ver lo que es los avisos acerca de las consecuencias que se le dice al converso. Shalom, shalom. Si tienen preguntas, házmelo y con mucho gusto se lo respondemos lo más pronto posible. Shalom.